Eh, Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra quinta clase de diseño de marcas. Ya hemos comenzado nuestro proceso de síntesis con la primera etapa, que era la confección del referente de forma analítica. Recordemos que es importante poder hacer esta visualización analítica porque eso nos ayuda a identificar las partes, ¿cierto? O las formas que tiene nuestro referente y que a través de esa forma nosotros vamos a comunicar. ¿Cierto? Vamos a comunicar los conceptos que habíamos conversado, ¿cierto? Lo que cada uno tenía que definir. Así que vamos a ver cómo nos fue con esa tarea. Vamos a ver qué es lo que tiene ADECA hoy día. Tenemos nuestra segunda unidad. Estamos aquí en el referente analítico, la representación analítica del referente que hemos escogido y tenemos 8 entregas. Vamos a revisarla. Vamos a descargar ahí. Yo miré algunas el día de ayer y otras aparecieron, bueno, en los últimos momentos, así que vamos a abrir. ¿Sí? Por acá la estoy terminando. No me alcanzó todo el tiempo. Ya. Bueno, esto que estamos haciendo hoy día es el ¿Por avance. correo? Voy a abrir un ratito más la plataforma para todos aquellos que todavía quieran subir su trabajo. Recordemos que esto que estamos haciendo, que es subir clase a clase un avance, es para poder ir reflexionando sobre lo que hemos ido logrando y lo que todavía nos falta por lograr en esta representación, ¿ya? Este trabajo que entregan hoy día, si les queda perfecto, podemos utilizarlo para la presentación como del portafolio final. Sin embargo, este trabajo puede seguir siendo trabajado para presentarse en el proyecto del portafolio final, ¿ya? Sin embargo, clase a clase siempre pedimos el avance y es parte también del 50% de ese portafolio. Entonces, si bien en este momento entregamos algo, no necesariamente tiene que ser lo definitivo, pero sí un avance para poder ir viendo cómo vamos trabajando. Entonces, por ejemplo, Catalina, que no lo tiene completo, pero sí está trabajando, puede subir eso como un avance, ¿ya? No necesariamente tiene que estar totalmente acabado, sino que es para que nos sirva para poder reflexionar, ¿ya? Entonces, vamos a abrir algunos aquí para poder ir visualizando cómo estuvo esta representación. Es importante revisarlo porque necesitamos verificar el nivel de detalle que hemos logrado para representar el referente. Ya yo estoy descomprimiendo algunos para poder visualizar y les comparto enseguida. Ya, creo que por ahí he descomprimido casi todo. Vamos a compartir. A ver, voy a compartir este visualizador porque de esta forma puedo mostrar más rápidamente las entregas. Por ejemplo, aquí tenemos este dibujo de zorro. Marco está trabajando y él puso aquí su set de lápices que utilizó para lograr el coloreado. ¿Cómo está Marco? Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, también. ¿Cómo se llama este zorrito? No sé realmente, pues qué zorro. Eh, Eso es importante también, mire, hay un detalle, porque Mm. esto nos pasa cuando nosotros después fundamentamos la marca. Decimos, por ejemplo, la idea de esta marca está basada en tales conceptos representado por el zorro, pero hay distintos tipos de zorro. Entonces, en este caso deberíamos nosotros investigar el nombre científico, sus características, a lo mejor sus costumbres, porque en realidad esa figura a lo mejor nos puede entregar ciertas cualidades. Por ejemplo, es distinto decir un leopardo a lo mejor de un puma, ¿cierto? Tienen cualidades distintas, a lo mejor uno es más rápido, no sé, o un tigre, ¿cierto? Tienen costumbres distintas y tienen características distintas que nos podrían a poder potenciar este concepto. Entonces, en este caso, sería bueno averiguar el nombre, ¿cierto? Ya. Para poder caracterizarlo y fundamentarlo.
Es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de los materiales y decimos, por ejemplo, madera. Pero ¿qué madera? ¿Con qué cualidades? Porque todas tienen funciones distintas y acá tenemos rasgos distintos, ¿ya? Entonces, ahí eso también como saber el nombre y apoderarse un poquito de las características, ¿por qué ese zorro y no otro? Porque hay otros, por ejemplo, de la montaña chilena, no sé, y acá este me parece que, no sé si será de por acá o no. Ya. ¿Alguien lo conoce? No, para nada, No. Pero la él tiene verdad. una característica más o menos parecida, se parece al zorro de Firefox, ¿cierto? Ya sí. Es como de ese Sí. estilo pareciera. Entonces, conocer un poco ahí las características. Bueno, vamos a la representación. Vemos ahí que este zorrito tiene una cola bien grande, ¿cierto? Como bien pomposa. Él es como bien esbelto, ¿cierto? Y tiene unas orejitas muy paraditas. Como que esas son como sus características. Ahora, cuando nosotros construimos el nivel de detalle del referente, aquí yo destaco que Marco, por ejemplo, recogió este pelaje que tiene la cola, que es un poco más, a lo mejor, más denso pareciera que el resto del cuerpo, ¿cierto? Y la expresión de la mirada, yo creo que ahí como que todavía a lo mejor falta un poquito rescatarla. No sé si se ve un poco más ancho de rostro de lo que es de alto. O a lo mejor Mm, falta colorear un poco más para darle esta profundidad de esta parte de aquí, sí. ¿cierto? A lo mejor falta una segunda pasadita del color, a lo mejor colocar un poquito aquí de por cantidad de pasadas para darle esta expresión así, Mm, ¿cierto? Para rescatar un poquito más la expresión, porque si lo vemos aquí se ve un poquito más suave. Y a la larga podría confundirse a lo mejor con una carita de gato, que el gato tiene un poquito la expresión un poco más suave. Y aquí un poquito más alargado. Uno nota, a lo mejor, no sé si ustedes ven mi cursor, sí, sí, a ver. ¿sí? Aquí hay un espacio que a lo mejor podemos rescatar que es esto, ¿cierto? Sí. Las patitas también ahí, un poquito más de negro, que es aquí está muy bien, pero para acá a lo mejor le podemos seguir colocando. La idea es que se parezca lo más posible al real. Y en esta representación analítica ahí podemos ir identificando cuáles son los rasgos característicos. Por ejemplo, la oreja, la expresión, la cola, ¿ya? A mí me parece bien seleccionado el encuadre, ¿cierto? Se ve completo y se ve como atento, expectante. No sé cuál era su concepto, Marco. Al cual lo asocié Ujú. era ingenioso, ¿Ya? ¿Solo ingenioso? porque decía, ah, ¿Solo ingenioso? ¿cómo, profe? ¿Solo el concepto ingenioso? Astuto. Astuto. Creo, Ah, estaba entre esos dos. ya. Sí, yo lo veo como que él está como atento a hacer algo o expectante, así como que está eh, a punto de actuar. No sé si va a salir corriendo o es solo está mirando. Yo creo que algo puede hacer. Mm, Y yo creo que la forma que él tiene es lo ingenioso, que no es un zorro común, ¿cierto? Por el color que tiene, como que se destaca a lo mejor, sí. ¿cierto? A lo mejor ahí en el uso del color podemos rescatar los colores que él tiene o aplicarle, ¿cierto? Un matiz de color. Sí, Mm. bien, bien, Marco. Aquí tengo el archivo de Tamara, pero no tengo la extensión. Tamara, ¿en qué extensión será? Tamara Vega Dibujo, ¿será un JPG? ¿O será un... Aquí creo que tengo un mensajito. Sí, es un JPG. Entonces voy a agregar la extensión, a ver si por ahí me reconoce el archivo. Sí, ahí sí. Ahí veo la extensión. ¿Y el que dice Tamara referente, qué archivo será?
¿Será otro JPG? Vamos a intentar, a ver. Vamos a agregar, sí, también era otro JPG. Y veo que cambió su referente, Tamara. Estaba trabajando con, me acuerdo con La Mancha, me acuerdo también que era como una fuente de poder. Y ahora escogió, Sí, sí, sí. sí, la cambié porque, por ejemplo, la primera me había corregido que estaba muy de cerca. Y entonces busqué otro referente que estuviera más de lejos, que igual hiciera alusión a la diversión. Y, por ejemplo, en la fuente de poder, después lo había cambiado por un pedal, que igual es el que le da la fuerza a la máquina, pero encontré que tenía muy pocos detalles y quizás tenía que trabajar algo más orgánico, por eso después trabajé con la ranita. Ya. Bien, sí, me parece. Creo que en definitiva lo que le puedes seguir trabajando es la textura, a lo mejor, que es bien granulada cuando uno la ve. Me parece bien el rescate de la expresión, ¿cierto? Esto de la boquita, creo que por ahí se ve su expresión como de diversión, ¿cierto? Yo creo que trabajar un poco más el color para darle más profundidad, por ejemplo, oscurecer un poquito más el borde del brazo, de a poquito así como con pintita. Luego al final, cuando esté seco, darle algunos pequeños toques con blanco. No sé qué técnica utilizó, parece que fuese como, no sé si acuarela o acrílico, ¿puede ser? No, ocupé marcadores y lápices pasteles. Ah, esa es la textura que yo le veo encima. Sí. Sí, esa es la textura. Claro, con el pastel entonces darle pequeños toquecitos para poder potenciar un poquito más el brillo, que por aquí también lo realizó. Y dar un poquito más de profundidad. A veces el rotulador ocupó, ¿cierto? Sí. Ya, a veces el rotulador, cuando uno lo marca, queda muy zonificado a veces, ¿cierto? Queda como duro cuando uno lo pasa. A veces lo Sí. podemos echar en un vidrio, lo podemos colocar así en el vidrio, incluso le podemos poner un poquito de agüita para que quede un poquito más líquido y lo podemos pasar con el pincel por el borde y así queda un poco más integrado el color, como para lograr a lo mejor efectos como de sombra o degradados de sombra, para darle más profundidad en un vidrio. ¿Ya? El rotulador se puede también incluso pintar en papel vegetal o papel diamante, echándolo en un vidrio y lo sacamos con la yema del dedo y lo pasamos sobre el papel vegetal y queda como si fuese un polvito o una especie como de maquillaje, así como con esa textura. Y uno lo aplica con la yema del dedo. También a veces se logran esos efectos, pero claro, en este caso a Tamara no le conviene porque está con un papel, con papel, ¿cierto? Que no es vegetal, pero sí podría ser efectivamente tomar el lápiz y pasarlo en el vidrio y luego echarle una pizquita muy pequeña de agua para que quede un poquito más líquido y tomarlo con el pincel y con eso le da algunos toquecitos. ¿Ya? El blanco es difícil porque claramente el blanco sobre otro color necesitamos que tenga fuerza, ¿cierto? Entonces ahí el lápiz pastel podría ayudarnos a lograr un poquito más de textura. ¿Ya? Si bien pedimos la representación completita, ¿cierto? Esta ranita tiene un palito aquí entre medio que pasa, ¿ya? Ese palito puede ser un poco complejo porque en realidad si lo queremos graficar, tendría que formar parte como de la marca o de que la ranita se sujete en algo. Yo entiendo que a lo mejor por ahí puede ir la idea final de la marca, pero siempre va a ser un problema este espacio que queda en blanco. Entonces, para este trabajo específico de Tamara, tendríamos que rellenar este espacio con la rama por ahora y luego esa rama se tiene que simplificar como parte de la marca. ¿Ya? Incluyela hasta cierto punto solamente, por ejemplo, hasta aquí, hasta la patita, que es la última que se arrima al palito, y hasta por ahí, y termina como la foto.
¿Ya? Hasta ahí. Inclúyalo dentro de su dibujo para que no se vea extraña la ranita como volando, ¿ya? Y después podemos decidir quitarlo, más adelante lo podemos ir quitando puede formar parte como de la marca si así lo decide, ¿ya? Ya. Vamos a ver aquí a Javiera. Javiera tiene este referente, un gatito, y vamos a ver ahí su representación. Yo creo que este gatito todavía le falta un poco más de trabajo en el sentido de que representar un poco mejor el tatuaje del pelo. Ahí sí, parece que me había ido con la señal. Comentaba que este gatito, lo que yo creo que todavía le falta es colocar a lo mejor más capas de lápiz para poder estudiar bien el tatuaje del pelo, que es el que mayor le da la característica a este gatito, ¿ya? Por otro lado, también es importante utilizar el elemento completo, ¿ya? Que aparezca todo el gatito, con orejas, con patas, con colita, con todo, ¿ya? Completito. Y después vamos viendo cuál es la parte con la que nos vamos a quedar. Si incluimos la cola o no dentro de la marca, si incluimos las patitas o solamente nos quedamos con el rostro, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a utilizar el elemento completo, así como lo hizo Tamara, ¿cierto? Que aparece completita y casi su ranita, y el zorrito que está todo también, ¿ya? Entonces, incluir todo el gato y enfocarse en representar bien sus texturas del tatuaje que él tiene, ¿ya? Porque eso le da la característica, ¿cierto? Que pensemos que hay distintos tipos de gato, pero en este caso, este tiene esa versatilidad, ¿cierto? De su tatuaje. Representar bien los bigotes, ¿cierto? La expresión también es importante, porque depende de esa expresión también hay el concepto que vamos a reforzar, ¿ya? No sé si está Javiera por ahí, si nos acompaña. No, parece que no. Así que bueno, ese es para Javiera. Y importante que aparezca completo. Ahí tendríamos que reformular un poquito este ejercicio para que aparezca completo. Vamos a ver el de Valentina. Valentina está ocupando este robusto referente que se permite en la medida de que todavía le falta como la colita. A lo mejor si nos falta un trozo de la fotografía, podemos buscar otra que esté más o menos en la misma posición y solamente de esa foto sacamos la cola, ¿cierto? La posición que podría tener esta cola, si es que está botada en el suelo o si está levantada, porque también es parte del referente, ¿ya? Vamos a ver aquí un poquito más amplio el dibujo. Ahí lo vemos más grande. Yo creo que aquí la expresión está bien rescatada, ¿cierto? Se ve se ve lo majestuoso de su pelaje, ¿cierto? Quizás colocar un poquito más de detalle, ahora con un lápiz más fino, ¿cierto? Darle un poquito más de fuerza a la profundidad a lo mejor de los ojos, ¿cierto? Dar ahí unos toquecitos para que tome más fuerza, ¿ya? Lo mismo el pelaje, si revisamos la fotografía original, vamos a ver que hay algunas cosas que podemos rescatar dándole mayor profundidad, por ejemplo, esas arrugas ahí, esa levantada, la oreja, y al oscurecer la oreja se levanta un poco el pelo y darle estos movimientos, ¿cierto? Hacia arriba y como que se va ampliando para que después podamos utilizar a lo mejor esta simetría, ¿cierto? Si vemos el león, hay una simetría aquí, esta parte del rostro es igual a la del otro lado, ¿cierto? Ahí vemos, entonces de esta forma podemos después ir simplificando a través de esta forma, ¿cierto? Podemos ir haciendo una secuencia del cabello, ¿ya? Entonces, yo veo el trabajo de Valentina como una primera capa buena, ¿cierto? Y que requiere un poco más de profundidad. Por ejemplo, aquí hay rasgos que podemos todavía darle un poco más de color, ¿cierto? Oscurecer un poquito más las orejas para que se vea esta fluidez del cabello alrededor, ¿sí?
porque de esa forma después es mucho más fácil también representar, y yo creo que esa es parte de la característica, ¿cierto? Casi todas las características se concentran principalmente en este espacio del rostro, eso es lo que debe quedar bien potente. Vamos a ver el de Francisca, ¿cómo estamos con Francisca? Este es el de Francisca. No sé si está Francisca, ¿sí? Sí. ¿Nos acompaña? Sí, profe, estoy acá. Ya, cuéntenos, ¿cómo se llama este animalito? Es un leopardo de las nieves. Leopardo de las nieves. Sí. ¿Y él vive en dónde, más o menos? En Asia principalmente, en las montañas. Muy bien. ¿Y por qué escogió este que vive en Asia, en las montañas? No sé, Y no pero el de África, que típicamente que uno ve por ahí. la verdad mi compañera me estuvo ayudando a buscar referentes y encontramos lo encontramos bien, bien bonito, bien particular. Ya. ¿Tiene algo que ver con sus conceptos, o no, Francisca? Sí, mis conceptos son perspicaz, determinado, competitivo y austero. Austero. Él como que fuese solitario, ¿no? Sí, pero igual, o sea, son manadas muy pequeñas, en verdad. Claro, como su manada, pero como que no viven en grandes, con otros animales. Por ejemplo, me imagino los leones viviendo con los leopardos, con los elefantes, con los hipopótamos en África. Pero este yo lo veo como más solitario. Más solitario, Mm. sí. Quizás por eso como más retirado, más austero, como dice. ¿Sí? Sí. Ya, me parece. Bien, ahora la elección de la posición. Lo puso así como que él está descansando y está observando Sí. como todo Y lo que aparte que pasa. podía contemplarlo entero al animal, porque igual es difícil, o sea, no encontraba fotos donde saliera completo, como con colita, entonces por eso, Ya. porque fue la Eh, mejor pose. Ujú. A mí me parece que, bueno, me parece esta selección, eh, la expresión del rostro me parece un poco, no sé si es la posición más amigable, no lo veo tan amigable, así que me imagino que los conceptos de Francisca no es como tan amigable. No son más duros, Sí, es más duro, ¿cierto? Pero la sí. expresión es un poco más seria, o como tranquila, no agresiva, pero tranquila, como mirando a su alrededor, así como observando siempre, atenta a todo, pero calmada, ¿sí? Como eso, Sí. esa sensación me da esta posición y esta expresión del, del puma, ¿cierto? Sí. Leopardo. Leopardo, perdón, leopardo. Ya, ahora veamos la construcción. Yo creo que en esta construcción que hizo del referente, si bien todavía vemos todavía esa expresión en los ojos y todo, yo creo que hay una pequeña o leve desviación del rostro. Sí, Porque igual como me di que, cuenta como de que, eso. como que está mirando para un lado y de repente como que la parte, como que hizo unos movimientos entre la mandíbula y el rostro. Como que Sí. queda un poco más notorio en el dibujo que en la foto real. Yo creo que en la foto real igual hay algo, una pequeña, pero acá como que la nariz se fue para el lado en algún momento. Y eso puede Mm, suceder que es cuando nosotros dibujamos, vemos el dibujo un poquito más acá y luego cambiamos la perspectiva de nosotros, nosotros nos movemos o bien movemos la hoja y la movemos un poco más hacia allá. Entonces cuando estábamos comenzando el dibujo, dibujamos en una perspectiva y después dibujamos en la otra. Y así se forman estos como cruces de perspectiva que a veces nos pasan, ¿ya? Entonces, tratar de regularizar un poco eso para que a la larga, cuando hacemos el proceso de síntesis, generalmente cuando los elementos no quedan bien al principio, tienden a exagerarse después en el proceso, como que uno exagera esos rasgos y son más notorios. Es como cuando uno dibuja una mano rara o no con todas sus partes, después empieza como a deformarse, como que al final no parece una mano, o dibujamos un perro y al final termina pareciendo un caballo, o un caballo termina siendo como un perro, porque como que empezamos a deformar el dibujo. ¿Sí, Catalina? Profe, hola. En verdad es un poco nada que ver sí con la corrección, pero que lo que pasa es que, claro, estaba hablando, o sea, estaba hablando mucho como de los rostros de los animales y yo estoy también haciendo el mío todavía
y fue como lo que menos me fijé en el rostro del pavo real, como que me fijé demasiado como en hacer las plumas y todo lo que es como el cuerpo y el rostro es como muy chiquitito, entonces no Sí. sé si tengo como que igual ponerle ojo a eso y observar también la cabeza del pavo real, su cara, su Sí. expresión, como que lo hice como de perfil, ¿cachai? Sí. Yo creo que en el caso del pavo real es diferente al del puma. ¿Puma? Leopardo. Leopardo. Lo voy a anotar, el leopardo. Es diferente porque si nos fijamos en el leopardo, su rostro dice mucho, es una parte como poderosa, igual que el león, ¿cierto? Su rostro forma casi todo lo que lo caracteriza y un poco su cuerpo y la forma del cuerpo. Pero en el caso del pavo real es como la cola, ¿cierto? La cola y la posición en que él la despliega, más que su propio rostro, porque casi que pasa desapercibido. De hecho, a lo mejor lo único que podríamos decir es si está gritando hacia arriba o está haciendo alguna expresión exagerada, porque en general como que su característica o lo primero que uno reconoce es la cola, ¿cierto? Todo este plumaje que él tiene. Entonces la forma de desplegar ese plumaje yo creo que es lo más característico de ese referente, porque por ejemplo en el sapito a lo mejor sí será su rostro y quizás también será su posición, porque también sus patitas, ¿cierto?, son bien características, incluso el color. Pero en este caso, casi todos aquí son animales que sí tienen una expresión poderosa en el rostro. El pavo real no es tan poderoso en el rostro, es muy pequeñito y a lo mejor tampoco articula muchas expresiones él también, como las gallinas, Un ¿cierto? pajarito. Los pájaros, a menos que estén piando muy fuerte y estén así como haciendo algo, claro, ahí sí, pero si uno los ve en la naturaleza, ellos prácticamente no cambian su expresión. Pero Claro. los leopardos, los tigres, los pumas, todos tienen expresiones de agresividad, de tranquilidad. Ellos Generalmente, comunican más con la cara. exacto. Las aves generalmente con el rostro no expresan mucha información, ellos no tienen mucha expresión. A lo Claro. mejor tendrán como microexpresiones que ni siquiera nosotros alcanzamos a verlas. Pero en este caso sí nos Eso, comunican con la posición de las orejas también, ¿cierto? Con la del cuerpo. Son más expresivos ellos. Entonces yo creo que en el caso suyo es la forma en que se despliega todo este, ¿cierto? Todo este plumaje y todo lo que hace para llamar la atención o mostrarse claro, son como los colores igual lo característico, como también. de los pájaros en general, como Sí. mostrar las plumas y colores. Ya, gracias, profe. Esa era la pregunta. A ver, volvamos un poquito aquí al de Francisca que se me fue. Yo creo que lo que le falta al suyo, Francisca, es, yo creo que esto de arreglar un poco la perspectiva que en algún momento parece que cambió y ¿Ya? rescatar bien la textura porque estos patrones podrían pasar a ser elementos de la marca también. Rescatarlo lo que mejor pueda, la mayor característica que pueda sacar, como estudiar esta forma es igual a esta, va variando, habrá un patrón entre una y Ya. otra, habrá, por ejemplo, si este aparece, acá también hay otro. Este son tres y acá serán tres también, como ir reconociendo esos patrones para poder después graficar de mejor forma la textura. Ya, profe. Mm. Y estas patitas, como él tiene nieve, no se notan muy bien. A lo mejor podríamos ayudarnos con otras fotos donde se vean patitas para poder solucionarlas mejor, porque a la larga, como esto no está exactamente, no sabemos tan bien cómo son las patitas, puede quedarnos ahí como que se va a ir deformando eso después con el tiempo. Y la Ya. experiencia, después cuando uno no tiene información, empieza a inventar, y en el inventar o recordar cómo era, uno empieza a dibujar según como, no lo real, entonces se va a ver muy raro. Siempre pasa eso, que si me falta información, después desde el recuerdo, es como cuando yo les digo, dibujen un rostro de una niña. Entonces uno como que de memoria empieza a dibujar y me dice, no, me queda mal. Claro, porque nosotros estamos recordando lo poco que observamos y seguramente de eso que observamos
no vamos a poder representarlo bien. Quizás en nuestra mente tenemos incluso hasta una deformación ya del dibujo real. Por eso a veces cuando dicen, no, es que yo soy malo para el dibujo, es porque uno no ha observado muy bien el objeto. No ha medido, por ejemplo, esta dimensión, por ejemplo, hasta dónde llega en la fotografía la oreja. Por ejemplo, esta oreja, ¿dónde llega? Llega hasta acá, hasta donde termina este punto. Entonces uno baja y busca ese punto. ¿Ve? Aquí queda un poquito corrido. Y uno empieza a buscar las relaciones. Esta relación de aquí, ¿cuánto es hacia abajo? Esto, ¿hasta dónde llega? Este ojo, por ejemplo, si yo lo bajo, ¿hasta dónde llega? Hasta el comienzo de ahí, claro, aquí quedó un poquito corrido. Entonces, el observar y hacer todas esas relaciones ayuda a construir el objeto. Eso lo pueden usar también como técnica. Veamos el de Iris. Iris utilizó una rosa. Veamos, esta rosa, bueno, aquí uno también podría decir, esta de seguro tiene un nombre específico, ¿cierto? Para denominarla. Una rosa tipo, tanto como para obtener ahí información. A ver, ¿qué podemos mejorar con Iris? Dar un poquito más de profundidad, a lo mejor a los pétalos una vez que llegan acá, hacia el fondo, para poder determinar exactamente cuándo uno termina y surge el otro, ¿cierto? Y en el estudio de hacer el referente analítico, observar si es que hay algún patrón, ¿cierto? De cómo sale un pétalo y otro. Perdón, ahí por ejemplo visualizando aquí, vemos que hay una configuración, ¿cierto? Hacia el centro, como una espiral, ¿cierto? Algo que se va abriendo, ir observando cómo se integra un pétalo, desde dónde parte el otro, ¿cierto? Por ejemplo, este es uno completo, pero cuando empieza a surgir el otro, ¿de dónde surge? Surge desde la mitad, ¿hasta dónde llega? Para que se una con el otro. Ir reflexionando sobre esos elementos, cómo se da esta configuración, y darle, yo creo, un poco más de profundidad hacia adentro. Hacia adentro me refiero, por ejemplo, que se note que el pétalo está doblado hacia adentro. ¿Se fijan? Aquí está un poquito más oscurito, acá está más claro y acá está un poco más oscuro. Casi acá se forma un negro, ¿ya? Pero ese negro es como, no negro negro, sino que es un negro como rojizo, que es porque los pétalos están hacia adentro. Entonces, ir estudiando toda esa aplicación de color. Por aquí está muy bien, ¿cierto? Ahí ya podemos reconocer, pero falta un poquito más de otro color, otro tono que ayuda a oscurecer un poquito más la parte que sea un poquito más oscuro que este, un poquito más oscuro, con la idea de darle esta formación, ¿cierto? Hacia adentro, la profundidad. Veamos el de Bárbara. Ahí estaban diciendo, oh, la lechuza. Bien, yo creo que este estudio que hizo Bárbara está muy bien. Ya está con nivel de detalle, yo veo que ahí ella rescató muy bien esta expresión, ¿cierto? Que es la típica de la lechuza, también sus elementos ahí, ¿cierto? Del cierre de la carita, ¿cierto? Que es lo típico de la lechuza. Yo creo que una cosa sí falta aquí, que son estos puntitos que forman parte de la textura, que seguramente Sí, después se me olvidó eso. son parte de esta lechuza. No sé si hay Sí. otras, ¿cierto? Yo conozco una que es blanquita, que tengo por aquí cerca, que viene a veces, y es la blanquita completa, no tiene texturas. Entonces seguramente esta es una característica de ella. Le quedó bastante bien, Bárbara. Y me Sí, alegra. tiene harta textura y se me olvidaron esos puntitos y lo tenía presente, pero como la ala y todo tiene, no es como las partes oscuras no son oscuras, entonces tenía que hacerle textura y todo eso, así que estuve harto rato en eso. Ya, lo puedes seguir mejorando entonces agregándole estos pequeños puntitos con el mismo lápiz y en algunos lugares si es que quiere dar un poquito más de profundidad con un gris muy claro, ahí usted lo puede seguir detallando. Uno siempre le puede agregar cada vez más detalle y más pasadas al lápiz eh, para poder darle más características, pero yo creo que es un muy buen comienzo para que le pueda agregar estos puntitos y ya estamos.
Veo que aquí también hay una textura, a lo mejor estudiar esto, ¿cierto? Porque acá la textura, no sé si siguió exactamente el mismo patrón, creo que en alguna medida sí, pero también en otra no, porque por acá lo veo, Sí, me equivoqué, habían muchas líneas y no calculé bien. porque por ejemplo, Hice unas líneas de más, unas líneas de menos, entonces los puntos o sea, como que las líneas se me cruzaban y no se me perdía. porque aquí hay un patrón, mire, hay como una una especie de diagonal media circular, ¿cierto? Ahí, Sí, sí. Y también en las plumas encontramos algunos detalles que son así como, que aquí sí se ve bien, ¿cierto? Ahí se nota que hay un patrón. Y con sí, eso después es más fácil simplificar, porque ya la misma textura nos va mostrando sus patrones y es más fácil para nosotros graficarlo. Pero esto requiere de que observemos primero cómo es en forma real, ¿cierto? Porque si no, si yo les dijera ya, simplifiquemos una lechuza y empezamos a rayar, a simplificar, no seríamos conscientes a lo mejor de todas estas cosas que ya están en la naturaleza y que son patrones que podemos ir tomando y son propios de esta lechuza y no de otras. Por eso es importante hacer este trabajo. Bien, Bárbara, me alegra que haya puesto el tronco porque también se lo iba a sugerir que lo incorporara para que no le quedara como en el aire volando, ¿cierto? Sí. Veamos qué más tenemos por aquí. Tenemos a María Camila. María Camila también tiene una ranita y ella escogió una que tiene la visualización por debajo. Y se le ve incluso ahí parte de su cuerpito, miren. ¿Ven? Pero acá no se ve. Acá no se ve el cuerpo, a lo mejor sí tendríamos que ponerlo porque me imagino que esa característica es de esta ranita que es distinta a la que vimos al comienzo, ¿cierto? Tampoco sabemos el nombre técnico, entonces también averiguar cómo se llama esta ranita, cuáles son sus características, su dimensión también, si es una ranita grande, pequeña, eh, y también el coloreado también. Aquí está, es casi invisible, o por decirlo así, quizá esa es su característica, que es media traslúcida, y por aquí cuesta un poco ver el traslúcido, ¿ya? Es difícil de representar lo traslúcido, pero a lo mejor faltan algunos elementos como el gris, que en este caso como está en negro, se ve como que trasluce lo que hay en el fondo. ¿Ya? Colocar un poco más de blanco a lo mejor en algunas partes, colocarle sus interiores también, eh, utilizar algunos colores que no sean solamente el verde, a lo mejor podemos utilizar un celeste también, como para mostrar que es un poco transparente. ¿Ya? También creo que aquí en el rostro, en la carita, algo pasó, quedó como que estuviese un poco más chata. Acá esta parte, reestudiar ahí la forma un poco. Esta forma de aquí. Y los ojos también se ven un poco más planos. Se ve como que estuviesen aplastados y acá se ven más redonditos hacia arriba. Aquí como que están más ovalados. Reestudiar un poquito la forma, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuadrarse un poco. La mano termina aquí, aquí empieza casi la patita. Miren, fíjense, hay una desviación un poco grande ahí, ¿cierto? Hacer esas relaciones. La mano llega justo donde se quiebra el pie. Entonces, aquí está un poquito más lejos, ¿cierto? Y fíjense estas patitas que extrañas que son, ¿cierto? ¿Serán iguales? Estas, por ejemplo, serán iguales si las vemos reflejadas. Por ejemplo, esta con esta. También eso ir viéndolo, ¿cierto? Evaluándolo. Y hasta dónde llega esto también ahí, ¿cierto? Porque acá también está un poco más lejano, no calza, ¿cierto? Reestudiar la forma para volver a representarla de forma más similar a lo referente, ¿cierto? Al referente real. Bien, creo que por ahí terminamos de ver todos los referentes que estuvimos trabajando. Ahora, luego de... Profe, ¿Sí? ¿puedo subir el mío ahora? Es que no lo tengo listo, pero para ver la forma.
Ya, Yo igual, profe. ya, no, estupendo. Le voy a Me abrir aquí gustaría. entonces el enlace para que lo suban y lo podemos mirar también acá en pantalla. Vamos a dejar abierto hasta las 23:55 por si alguien más quiere subir su trabajo y poder verlo tenerlo como parte del proceso, porque no importa que no esté completo, este es un avance para poder ver cómo vamos, ¿ya? Así que es importante. Vamos a dejar aquí abierto. Estoy abriendo la plataforma, ahí hasta las 23:55 está abierta todavía para que puedan ahí subir su referente. Ahí ya está listo. Ya lo subo al tiro. Ya. Cuando uno, generalmente, lo mismo pasa, no sé si cuando pasaron o estuvieron en representación gráfica en primero, que cuando dibujaban tomaban medidas, no sé si recuerdan ese proceso. Sí, Que a veces Para las Sí, yo proporciones. igual con hacía el eso. lápiz medíamos, ¿cierto? Medíamos cuánto es la Sí, lo cabeza. hacía por punto y lo escalaba. Claro. Entonces, mucho de eso también nos sirve para poder relacionar las partes del cuerpo y no nos quede deforme ningún elemento. Y observar ahí las texturas, ¿cierto? Los patrones que tienen los animales, generalmente todos tenemos, incluso nosotros, ¿cierto? Nuestros ojos, los labios, ¿cierto? Hay simetrías que podemos ir tomando después en el proceso de síntesis. Por eso es importante la observación, ¿sí? Me acuerdo que en el colegio nos hicieron hacer un retrato y hicimos eso, como de poner los puntos en los ojos para que no quedara uno más arriba y así. Mm, Y lo íbamos escalando, sí. que no quedáramos deformes. Sí, es parte como de observar, uno cuando observa relaciona, ¿cierto? De que los ojos llegan hasta aquí, después la nariz, hasta donde de la boca, y buscar todas esas relaciones, uno después puede representar mejor. Hay personas que con el tiempo, ¿cierto? Se dedican al dibujo y es porque observan muy bien los objetos y buscan esas relaciones. Ya, muy bien, Catalina. Vamos a ver entonces, a ver si ya tenemos... avances aquí nuevos. Aquí tenemos el de Catalina. Por mientras lo vamos a revisar también. Ya, aquí lo vamos a compartir para que lo revisemos. Ya, aquí está el de Catalina, claro, el pavo real que nos mostraba, ¿cierto? Ahí. Me da la impresión de que la fotografía también, esta fotografía está mejor, por ahí. Creo que esa, ¿cierto? Esta es la mejor. Lo que se ve un poco raro inmediatamente es que no tiene pies, no tiene las patitas, entonces se ve como, no sé si está como echadito o está caminando, entonces hay que No, buscarle las patitas. claro, es que ahí tenía que buscar, quería buscar de hecho las patas porque dije, oh, no tengo idea cómo son las patas ya, de ahí tengo que buscar otra foto donde se ve, porque claro, ahí está el referente que no se ve las patas. Claro. Ya, y aquí veo que estudió, ¿cierto?, el patrón, desde dónde salen las plumas, ¿cierto? Que no solo tiene, aquí tiene como una especie de, como escamitas, se ven como escamas, pero deben ser plumas pequeñas. Debajo de eso también hay otras plumas. Claro, sí, porque están Eh, como las alas, como que la cola abarca todo el cuerpo y después para atrás están las alas que no se ven cuando la cola está abierta, que es lo que está como por abajo. tiene como alitas por debajo. Claro, Claro, no, yo pensé que eso era todo, no había más. Pensé que era eso, pues ahí está. esas eran sus alas, las plumas. Pero eso No, pasa cuando uno estudia la figura, empieza a encontrar desde dónde surge las plumas, ¿cierto? Cómo se organizan. Y de seguro aquí también hay un patrón, ¿cierto? sí. Es como, es que claro, como, es que fue muy complicado porque después empecé a cachar, empecé a hacer las plumas como de más abajo hacia más arriba y después empecé a cachar que las plumas de atrás, o sea, las plumas de adelante están, ay, ¿cómo le explico? Las plumas de abajo, las de Ujú. más abajito están encima de las de atrás y las de atrás y las de atrás, ¿cachai? Como, y Ah, tiene como todo un mecanismo también. claro, Entonces como que cómo se cierra, ordenan, cómo se apilan también. Así, claro, las que salen de abajo van arriba y las que están atrás están más abajo. sí, eso mismo. Sí.
Y también parece que algunas son más pequeñas y otras son más grandes, ¿o no? O siempre son el Son mismo como tamaño. más cortas. También me fijé en eso, que los ojitos en el fondo, el diseño de los ojitos son como más o menos del mismo tamaño, pero hay unas que son mucho más largas que otras. Mm. Y las que están abajo son una sola pluma larga. Sí, son una sola pluma gigante. Mire qué interesante eso. Tremenda que es. Pero Y las sí, eso plumitas es en la lo, cabeza también. eso es lo importante, estudiar cómo se organizan, porque después en la síntesis que hacemos no vamos a graficar todo, ¿cierto? Vamos a quedarnos con la esencia. Entonces, esa esencia sean un par de plumas, la forma en que están dispuestas y que están organizadas, esa es la esencia de la cola que tiene. Entonces, por eso hay que pasar por ese proceso de observación. Ahora en la parte del rostro, vamos a mirar un poquito, voy a quitar esta para poder moverla, a ver, creo que esta es. Ahí, para que me quede más cerquita. Ahora, en el rostro creo que falta un poquito más de estudio, a pesar de que no tiene expresión, sí yo creo que tiene una textura que tenemos que poner, que está blanca, que es el ojo y el piquito, ¿cierto? Aquí parece que tuviera menos detalle, como que se ve más Ya. pequeño, ¿cierto? E incluso la cosita de la nariz, ¿cierto? El hoyito de la nariz también deberíamos colocárselo. A lo mejor aquí lo que falta es nutrirse de otras fotografías que estén más cerca del rostro, porque quizá al acercarnos a esta no nos da mucho detalle. Por ejemplo, ¿cómo son estas cositas que le salen de la cabeza? ¿Son plumas? Sí, son plumitas. ¿Y cómo son esas plumitas? Son... Son como unas Ds mirando para arriba. mm, Pero claro, ahí como Aquí no está se tan alcanza a ver chiquitito, muy bien en no la se ve. foto, claro. Entonces, al no verse en la foto, uno tiende a representarlo como más o menos lo ve, como si estuviese mirando difuso, así como con los ojos entrecerrados, como que veo una forma. Pero realmente no hemos estudiado la forma si no la logramos ver bien. Entonces, a veces tenemos que buscar otra foto, que aunque no es la oficial que estamos utilizando, pero lo mismo que pasa con las patitas, como para rellenar esos espacios o esos vacíos de información, porque las plumas las podemos observar muy bien, pero a lo mejor nos falta hacer como un zoom a la cabecita para poder ver bien cómo son esas plumas. Ya, Ujú. ok, Sí, gracias. bien, bien, Catalina. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo aquí. Sí, apareció el de Catalina. Vamos a revisarlo también. Ya, aquí tenemos varias imágenes que ella recogió. Sí, profe. Trabajé con varios referentes. Estoy trabajando la tortuga marina verde de Galápagos, ¿sí? Ujú. Son de aguas tropicales y habitan en el Océano Pacífico. Así que hay varias referencias. No me quedé con una, sino que de ahí fui sacando ideas. Y en verdad, fuera de eso, siempre dibujo tortuga, entonces ya me la he estudiado bien. Ya. Lo que falta aquí es el pedacito final de la tortuga, donde, como la terminación, le falta como la colita. En este caso, a lo Sí. mejor incluso, como ya tiene parte avanzada, que no es necesario rehacer, le puede agregar otra hoja por debajo y como continuar el dibujo. Y una Ya. vez que lo termine, ¿cierto? Al escanearlo, después en Photoshop a lo mejor le borra alguna cosita para que no se vea tan cortado, como para integrarlo un poquito más y eso. Ya, ¿Sí? bueno. Yo que creo que todavía, bueno, todavía falta a lo mejor marcar un poco más algunas texturas. Por ejemplo, en el rostro se ve que tiene estas manchitas, pero aquí en esta parte como de la boca tiene una Ujú, profundidad o una forma, mire, eso. Eso como ujú, que la hace ver como más así como más puntudita. claro, Sí, ahí a lo sí, mejor falta oscurecer un poquito y ver un poquito mejor estas texturas como rugosas de aquí abajo, del ya, cuello, ¿sí? Pues como para agregarle más características, pero por aquí en el caparazón está bien, ¿cierto? Hay algunos parece que son más notorios que otros.
Sí, es que ahí, bueno, dependía porque por lo mismo puse hartos referentes. Claro, Más depende, otros menos. depende que a lo mejor de las características individuales de cada una, que hay, Claro. cierto, hay patrones como nosotros, pero cada uno tiene un color de pelo distinto y ciertos matices, ¿cierto? Entonces acá puede que el caparazón le pase eso, que no en todos son exactamente igual. Ujú. Pero ahí usted busque cuál es el referente, si el que tiene más o que tiene menos, pero yo creo que este está bien, ¿cierto? Se ve ahí la continuidad. Y también buscar estos patrones, estos que se van viendo aquí, ahí, Sí. tratar de reconocer cómo se hace esto. Si las aletas son todas iguales o siguen la misma lógica, cómo se va degradando este patrón, ¿cierto? Cómo va escalándose, girándose, si es que se gira, o cómo se va deformando, si es que hay algo que pareciera que tiene alguna lógica. Por ejemplo, aquí se va como alargando, después como que le sale otro. Todo eso observar ahí cómo se va dando, como esto. ¿Ve? Aquí parece que también hay una observación ahí. ¿Ya? Porque eso es parte, bueno, de lo que vamos a seguir trabajando. Vamos a ver si José Joaquín subió su referente para ya ir cerrando esta. Sí, ahí tenemos el avance. Hola, profe. Uy, ahora igual avancé más en el mío, pero no importa, revisemos el que ya hacen. Ya, bueno. Ya, revisémoslo nomás. Ya. ¿Cómo se llama este animalito? Este es un Leopardo. leopardo. Y este es el leopardo africano, o de África, no sé. El típico No, que africano. uno conoce. Ya. Él está como vigilante. ¿Cuáles son sus conceptos, José Joaquín? A ver. Ah, perdón, profe, es un chita. No, se me fue. Un chita. Es que el chita igual es un tipo de leopardo, pero es mejor decirles chita. Sí. Porque él tiene una Eh, característica distinta, ¿cierto? sí, tiene una cabeza más pequeña y el animal más rápido del mundo. ¿Cierto? También hay una expresión distinta. ¿Y cuáles eran los conceptos? Eh, ¿Cuáles eran? Me acuerdo uno era. ¿Cómo se O llamaba? sea, indómito. Ay, sí me acuerdo, pero no lo puedo decir. Era que Indómito. unas montañas, por ejemplo, me acuerdo Sí. que era como Era indómito. indómito, ese. Eh, Sí. no me acuerdo si puse majestuoso también. Ya, podría ser, sí. Y había algo que tenía que ver como con el jeep a todo terreno. Creo que era. Con la velocidad. O velocidad también. Creo que velocidad también. Eran 4 conceptos. A ver, voy a revisarlo. Sí, lo que pasa es que con los conceptos que tiene me llama la atención que esté detenido el chita, como mirando así. Sí, está súper tranquilito. Sí, como incluso como no se le alcanza a ver ni su expresión. Mm, sí, lo veo solamente como tranquilo, como mirando, pero no tengo mucha información, la verdad. También a lo mejor me falta información de la cola, de las patas, cómo está puesto, porque justo hay un pastizal. Claro. Sí, puede ser. Puede ser uno corriendo también. Sí, yo creo que mire más fotografías. Mire a lo mejor corriendo, cuando está cazando o cuando está descansando, porque en este caso a mí me parece que es una mamá chita que está enseñándole a lo mejor a cazar a su hijo. Y quizás la actitud Claro. no es la característica que usa. Claro. La cola del chita cuando corre, dice Catalina. Sí, ahí, claro, a lo mejor hay toda una física asociada, dice Catalina, en cómo la cola le ayuda, ¿cierto? Yo creo que falta estudiar un poquito más el referente y decidirse por Ya, un encuadre que sea coherente como con los conceptos, con lo que quiere claro. expresar. Porque puede ser que aquí está en un proceso diferente y puede que por eso tenga las orejas también en otra posición, la cola en otra posición también, que no exactamente como la más característica, o bien
no la que está relacionada con nuestros conceptos. Pero también estudiar ahí el patrón también de estas manchas, ¿cierto? De cómo surgen, cómo se envuelve el pelaje, ¿cierto? En el cuerpo, porque acá, por ejemplo, vemos cómo estas van rotando aquí, ¿cierto? Cómo bajan por la pierna y cómo acá se van hacia la cola, ¿cierto? O hacia la terminación del cuerpo. Pareciera que estas manchas envuelven de alguna forma al animal. Estudiar cómo se Claro. están dando esas manchas también. Y aquí esta expresión del rostro con estas líneas hacia abajo, que eso es muy característico del chita. Es la de los ojos. Ujú, sí. Porque aquí, por ejemplo, yo creo que, bueno, se ve, pero como que no hay un estudio como de la mancha, ¿se fija? Porque como que está puesta y después como media plana. Y acá en la guatita como que le va permeando hacia adentro, como que se va deformando hacia adentro. Mm, sí, Un poco más de estudio, José Joaquín. sí. Pero por ahí va. Vamos a- Es como el por periodo ahí. de observación. Claro. Es que igual, no sé si has visto el movimiento del chita cuando corre, es bien deforme, en verdad. Cuando está como, porque se le unen las patas de atrás con las de adelante. Ah, Queda sí, como, como que queda se le así. juntan las, claro, se le juntan las Claro. patas. Entonces, una Incluso se corriendo, cruzan a veces, ¿o no? Se llegan hasta ah, cruzar, se llegan hasta cruzar, sí, a parece. veces se tropiezan. Mm, sí. Entonces, tendría que ser como una corriendo, pero como trotando. Claro, o puede ser una extensión, por ejemplo, cuando en vez de cerrarse, se abre. No sé cómo es, Claro, o en qué momento, a lo mejor cuando están empezando a abrirse o empezando a cerrarse. claro. Habría que mirar O varias. una toma de frente también. Claro, también puede ser, porque como es un animal que tiene expresión, también podría ser parte de los conceptos de la expresión también. Claro. Mm. Habría que estudiar ahí un poquito más el chita. Ahora bien, el siguiente Ok. ejercicio que nos queda, luego que ya hicimos el referente analítico, es hacer el referente, pero